este encuentro tan esperado y tan necesario para estos tiempos en los que vivimos, como son los diálogos de impacto, jóvenes, ética y nuevos medios. El día de hoy estamos en un ambiente muy bello como es el Museo de Arte de Lima, el MALI, un lugar que nos inspira y nos muestra lo mejor del patrimonio cultural, así que queremos agradecerles a todos ustedes por estar acompañándonos. Este lugar que va a albergar a los principales líderes de opinión. La idea de este evento es contar con ellos, con esas personas que nos hacen pensar, que nos acompañan en nuestro día a día, con el objetivo de conocer cuál es el rol de la ciencia para combatir la desinformación y las fake news. ¿Qué es lo que podemos hacer? Todos juntos. Este encuentro tiene la finalidad de ayudarnos a pensar. Las propuestas de cada uno de los que nos van a acompañar nos van a ayudar a reflexionar mucho más para ver qué es lo que podemos hacer para mejorar la comunicación en los medios y de ese modo poder darle mayor protagonismo a la ciencia. Así que espero que puedan aprovechar cada minuto de este evento. Este evento que va a contar con dos momentos y aquí vamos a ver en pantalla cómo va a ser la dinámica. El día de hoy vamos a tener primero a un reconocido speaker, vamos a ver, él es Aldo Bartra, nos va a acompañar y luego vamos a tener otro momento que se trata de paneles. Vamos a tener dos interesantes paneles de creadores de contenido, el panel Creadores de Contenido Científico y el panel Imaginar Futuros Posibles hacia dónde vamos. Está conformado por 3 panelistas y un moderador. En cada uno de los momentos, luego de la intervención de nuestro speaker y luego de la intervención de cada uno de los paneles, vamos a tener un espacio para que ustedes se transformen en los verdaderos protagonistas. Luego del aporte de cada uno de ellos, la idea es que ustedes intervengan también. Para lo cual contamos con un QR, aquí lo tienen, lo pueden ver, ustedes lo han recibido. Este QR los direcciona directamente a Slido. Slido es una plataforma para que puedan realizar preguntas. Ya han cambiado los tiempos, nos olvidamos de los papelitos o de pasar el micrófono. Allí ustedes tienen la posibilidad de formular las preguntas para cada uno de los especialistas y además, si desean y hay alguna formulada, tienen la posibilidad ustedes de votar también. Para lo cual, luego de cada una de las intervenciones, vamos a abrir ese espacio para enriquecer muchísimo más el contenido de lo que está aportando cada uno de los especialistas. Y vamos a iniciar, si les parece. Antes les pido por favor que tengan a bien mantener los teléfonos móviles en modo silencio vibrador, a modo de no interrumpir el progreso de este encuentro. Vamos a presentar a nuestro primer speaker, que realmente es un invitado muy especial para todos nosotros. Queremos agradecerle por su presencia. Él es Aldo Bartra. Vamos a ver aquí el pantalla. Estamos todos muy emocionados por recibirlo, pero vamos brevemente a conocer parte de su trayectoria profesional. Sé que todos lo conocen, pero siempre es bueno refrescar algún que otro detalle. Él es comunicador, es divulgador científico, creador de El Robot de Platón. Él se describe como un apasionado del conocimiento. ¿Y cómo no tenerlo en un evento como este, por supuesto? Él, con el lema Preguntarte Nunca Dejar de Ver, el 21 de diciembre de 2013, lanzó su canal y luego de muchísimos videos que van específicamente con las ciencias duras, astronomía, la física, la química, ha tenido una cantidad impresionante de suscriptores, más de 2,5 millones. Y este tema sigue en ascenso, ascenso y ascenso. El Robot de Platón es hoy por hoy uno de los canales más importantes de ciencia a nivel Hispanoamérica. Sus videos tienen como objetivo difundir temas científicos de una manera didáctica y realmente muy entretenida. También tiene una cantidad de seguidores importante en Instagram, más de 200.000, así que bueno, el aplauso previo realmente denota el gusto que todos tenemos por contar con su presencia, y él va a hablar sobre los jóvenes frente a la desinformación en los medios. ¿Qué les parece si ahora sí redoblamos el aplauso para recibir a este doctor? Buenos días, Carlos. El escenario es tuyo. Gracias. ¿Cómo lo llevo? Muchas gracias.
Hola, soy Aldo, para los que no me conocen. Hola, soy Aldo, para los que ya me conocen, ya saben por qué. Es la firma de mi canal. Gracias a todos por venir, todos y todas por venir aquí. Estoy muy contento de estar aquí y realmente agradezco mucho a 3M y la agencia Masco por generar este tipo de actividades, ¿no? Que refuerzan, que ponen un esfuerzo en incentivar la difusión de la ciencia. Que esto debería hacerse constantemente, pero no se ve, ¿no? Yo comunico ciencia, como muchos saben. Tengo un canal de YouTube llamado El Robot de Platón, que es el principal. Tengo otros canales. Y ya tengo tiempo haciendo esto, tengo años en el mundo de la divulgación científica. No soy científico, pero soy un apasionado, como dice ahí, del conocimiento. Me gusta hablar sobre temas científicos. Intento ser lo más rigurosamente posible cuando hago ese tipo de... cuando me realizo mi trabajo. Y me he ganado cierta reputación justamente por hacer este tipo de contenido de esa forma, ¿no? Y he notado algunas cosas durante todo este tiempo que he hecho el trabajo de divulgación científica que de repente me han dado una buena idea de lo que estoy observando ahora en las ciencias, las noticias falsas en general y su impacto en todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Por eso es que vamos a ver hoy día, no sé, sí, perdón. Estaba programado. Así, ese es el título. Los jóvenes y la desinformación en los medios. Yo no soy joven, como muchos saben, tengo 83 años, sino que soy cremas, pero mi audiencia mayormente son jóvenes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué son eso? Para allá. Quiero que levanten la mano quienes piensan que quienes se creen más las noticias falsas que pululan en las redes son los jóvenes. Ahora, los jóvenes, uno solo. Quienes piensan que los que se creen más las noticias falsas que pululan en las redes son los de la tercera edad. ¿Y de dónde sacaron eso? Con ese fuente. Lo que ven, ¿no? Lo que sus papás, de repente sus tíos que le comparten noticias en WhatsApp, pero no tienen ninguna evidencia aparte, solamente su observación. Sí, bueno. Si fuéramos los primeros seres humanos que aparecieron en la Tierra, los humanos modernos, hace 300.000 años más o menos, y volteáramos el horizonte y pensáramos sobre la forma de la Tierra, ¿qué pensaríamos si viéramos esa imagen? ¿Qué creen que tiene nuestra Tierra? Es plana, ¿no? Bueno, eso hace 300.000 años, no creo que haya gente todavía que siga pensando eso, así que pasamos al siguiente. Profesor. Nuestros ojos nos engañan, ¿no? Ese es otro ejemplo. Imaginen que tienen un cubo de hielo en su mano, bueno, en realidad 2 cubos, pero pues 2 cubos ahí, hacen copy-paste mental. Ponen en los dos lados, tienen en un lado una placa metálica y en otro lado una placa de plástico y ponen un hielo en cada lado, ¿no? Levanten la mano quienes creen que el hielo se va a derretir más rápido en la placa de metal. Levanten la mano quienes creen que el hielo se va a derretir más rápido en la placa de plástico. Sin miedo, sin miedo. Bueno, seguramente los que piensan que se va a derretir más rápido en la placa de plástico tienen la percepción de que esto va a suceder así porque les parece que el plástico es más caliente que el metal, ¿no es cierto? Y los que dicen lo contrario, pues ya vieron el video, ¿sí? Lo que sucede realmente aquí es que el metal tiene más termoconductividad que el plástico y nos da la sensación de que está más frío, pero en realidad no sucede así, sino que si ustedes ponen ambas placas en un solo ambiente, las placas tienen la temperatura de ese ambiente. Sino que nos parece más frío porque como tiene mayor termoconductividad el metal, pues absorbe el calor de tu mano, y te hace tener la percepción de que está más frío. Lo que le ocurre con el plástico, que no tiene tanta termoconductividad como el metal. Entonces, si ponemos los dos y hacemos el experimento, van a notar esto. Que la Tierra es plana.
Metal, plástico. No funciona. Pueden poner... La cosa es que funciona. La cosa es que... no sé qué pasa, pero hay un problema técnico, pero la cosa es que pasa. Con el hielo lo que sucede ahí es que el metal absorbe más rápidamente el calor del ambiente y hace posible que se derrita más fácilmente el hielo. Eso lo pueden encontrar en unos canales, en uno de los videos del canal. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, no? No podemos creer en nuestros sentidos. Nuestros sentidos nos engañan. Lo mismo que acaba de... Bueno, ahí está. Gracias. A ver. Están troleándome. Es parte del show, es parte del show. Ahí está. Perfecto. Venga. Ver para creer, como dicen, ¿no? Está absorbiendo el calor más rápido del ambiente y hace posible que se derrita más rápido el hielo. Mayor termoconductividad del metal. Volvemos a ver. Ahora sí. ¿Qué pasó aquí? Como le digo, no podemos confiar en nuestros sentidos. Entonces, ¿cómo podemos realmente llegar a una verdad objetiva de algunas cosas, ¿no? Pues a través de la ciencia, ¿no? La ciencia nos ayuda a ser críticos, la ciencia nos ayuda a preguntarnos sobre por qué funcionan las cosas, nos ayuda a observar, a plantear hipótesis, a sacar conclusiones. Lamentablemente, no tenemos otra forma de informarnos a través de la ciencia, a no ser que sea, digo lamentablemente porque el trabajo de los científicos no está bien difundido, se podría decir. Necesitamos más difusión. Este es un estudio científico, por ejemplo, que se refiere a lo que hablamos anteriormente sobre quienes se creen más las noticias falsas. Y este estudio científico, por ejemplo, dice que quienes se creen las noticias más fácilmente las noticias falsas son las personas mayores, los adultos mayores, pero específicamente las de Facebook, ¿no? Hay otro estudio que se refiere a las noticias falsas del coronavirus que se han estado esparciendo durante la pandemia, y pues dice que los jóvenes, lo que me sorprendió también, todo el azul es prácticamente los jóvenes, que es mucho mayor que los adultos mayores, que son la parte negra. Me ha sorprendido ver tomar antibióticos es efectivo en prevenir el coronavirus. Es una creencia muy extendida entre los jóvenes. Pero cuando tenemos este tipo de información o nos informamos acerca de las noticias científicas, ¿quiénes nos la informan normalmente? Los medios, ¿no? Lo vemos en las noticias. Y el problema con las noticias es que los titulares, el clickbait o sacar la primicia, pues es un factor muy negativo, se podría decir, para la difusión de la ciencia, ¿no? Les voy a poner un par de ejemplos. Dos titulares. Científicos dicen que comer mucho picante puede hacer cambiar el color de tus ojos temporalmente. Y científicos dicen que oler pedos puede prevenir el cáncer. Levanten la mano, ¿cuál creen ustedes que es la noticia verdadera? La primera, ¿quiénes dicen que la primera es la verdadera, que sería una noticia? ¿Quiénes piensan? Tú eres... ¿Quiénes piensan que la segunda salió en una revista o noticia científica? Con miedo lo alzan. He visto el video también. Pues sí, esta noticia salió en Time en el 2014. Y la revista Time, no puede decir una revista conocida, no como puede hacer estas cosas, pero suele pasar. Pero ellos obviamente lo corrigieron, ya no va a estar en la página así. Ahora está así, está corregido ahí como pueden ver. No sale ahí, está corregido, pero está corregido. Lo cambiaron por estas frases, ¿no? Y ese sulfuro de hidrógeno, en realidad, el estudio dice que está aquí, dice que el sulfuro de hidrógeno podría contribuir a ayudar mejor a tratar la disfunción mitocondrial. Y en algunos casos, pues la disfunción mitocondrial está relacionada con cáncer, en algunos casos, no siempre, pero lo tornan de una forma que puede ser atractivo para el resto del público, para que puedan leerlo, entre comillas, y nos están dando el mensaje equivocado.
Y ese es otro ejemplo, ¿no? Vamos a escuchar constantemente, no pueden encontrar un video de noticias locales porque no están tan al alcance como las de habla inglesa, pero es un ejemplo que dice lo que digo, ¿no? A new study shows how sugar might fuel the growth of cancer. A new study shows late-night snacking could damage the part of your brain that creates and stores memories. A new study finds pizza is the most addictive food in America. A new study suggests hugging your dog is bad for your dog. A new study showing that drinking a glass of red wine is just as good as spending an hour at the gym. Tenemos esto por todos lados, ¿no? Constantemente estamos bombardeados por noticias que dicen un nuevo estudio, un nuevo estudio, un nuevo estudio, y ahí se quedan. Los medios se quedan solamente en decir que el nuevo estudio, luego sale a la semana otro estudio que dice lo contrario y genera desconfianza en la gente, ¿no? Porque dicen, ¿por qué confiar en la gente? ¿Por qué confiar en la ciencia si un día dice una cosa, otro día dice otra cosa? ¿Qué es lo que falta? Desde mi punto de vista lo que falta es cultura científica. Y cultura científica entendido desde el punto de vista de conceptos básicos sobre cómo funciona la ciencia que todos deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, los estudios científicos que se hacen o que se dan a conocer pues no son prueba de que es ya definitivo, que está confirmado que tal cosa es cierta, ¿no? En el estudio de los jóvenes, en el estudio de los ancianos que se creen noticias falsas, pues es un pequeño grupo, es una muestra o pues en un aspecto determinado, no de manera general, hace falta más estudios, no se tiene nada concluyente aún de manera general, ¿no? En cambio, pero hay algunas noticias como salieron, por ejemplo, sobre la presencia de agua en la luna, ¿no? Que cuando yo saqué esa noticia en el canal de Noticias Científicas, varios de mis comentarios me decían, qué novedad, esto ya se sabía desde hace tiempo. Pero era porque hace tiempo se tenía evidencia de que había agua en la luna. Pero recién hace un año se tuvo suficiente evidencia como para decir, pues, que confirmado, ya hay agua en la luna. Después de todos estos estudios, ¿cómo decir finalmente que hay agua en la luna? Lo mismo ocurre con el calentamiento global, ¿no? Que muchos siguen diciendo, sí hay estudios que dicen que no es antropogénico, cuando, o sea, son así y lo contrario es así, ¿no? Que somos los causantes es mucha más de evidencia. Esos conceptos no están bien difundidos. Este lo puse para reinar, pero también es cierto, está confirmado eso por si acaso, si quieren tener hijos, usen boxers. Otra cosa que se debe tener en cuenta, el científico sugiere, cuando se publican noticias en la prensa, la gente en general, el público en general, debería tener en cuenta esto de que es mejor divulgar o presentar una noticia cuando se sugiere, porque no se está muy seguro que científicos creen, ¿no? Porque científicos creen, generan la percepción en la gente, por más de que no sea así el sentido o la intención, de que es como una especie de religión la ciencia. Y eso lo he notado cuando también hago los videos y no, pero mira acá de que así científicos creen, comentan ese tipo de cosas porque tienen esa idea y gracias a que se ha difundido ese concepto equivocado. Otro, no muy conocido, científicos en la teoría, cuando se difunde la ciencia se tiende a poner al mismo nivel hipótesis y teoría o como si fueran sinónimos, lo cual pues en la investigación científica son dos cosas muy diferentes. La teoría es la cúspide prácticamente de la investigación científica, no tiene el mismo nivel de hipótesis, pero cuando nos dan a conocer lo presentan así, lo cual hasta cierto punto en el periodismo pueden tomarlos como sinónimos, pero esto genera bastante confusión también. Por eso también van a haber bastantes comentarios que dicen, eso es una teoría con respecto a cualquier teoría científica. ¿Y qué creo que debemos hacer? Pues incentivar esto desde jóvenes, ¿no? desde las aulas, a través también de la divulgación científica en redes, como hago el trabajo, como hacen muchos de mis colegas también. Y también a través del pensamiento crítico, ¿no? Que es el análisis objetivo de los hechos para formar un juicio. No solamente con la cultura científica es necesario, también es necesario hacer clases de pensamiento crítico. Yo no tuve la oportunidad, y creo que la mayoría de los que están aquí abajo, no ustedes los jóvenes de repente, tal vez en sus clases ya les están enseñando un poco a analizar mejor las noticias, analizar mejor algunas cosas que ven normalmente en las redes, pero cuando yo empecé las clases de computación, allá en la época de los apóstoles, cuando mi computadora era así, uno de esos cubos con discos de 5,5, 3,25, ¿no? Algunos de ustedes también lo utilizaron,
esas eran mis primeras clases de computación. Con DOS, pues ni por acá se me hubiera imaginado que tendría que enfrentarme a la avalancha de esto, ¿no? Ustedes de repente están a la par que estudian, se están formando con las redes sociales, pero para nosotros y para una gran mayoría de los adultos, pues esto ha venido como una avalancha, ¿no? Nadie nos ha enseñado cómo navegar en Facebook, qué cosas no debemos compartir de repente, y estamos como que en el limbo con esta situación. Nadie te enseña cómo manejar Facebook, ¿no? No hay una clase de Facebook, no creo que vean eso, ¿no? Como bloquear también o cosas así. Y esto es algo que salió esto es basado en estudios científicos, que en los jóvenes ven más YouTube que televisión, y esto es algo que sí es palpable. O sea, aparte de que hay estudios, pues sí lo hemos notado, ¿no? ¿Quiénes de acá ven televisión? Levanta la mano. ¿Sí? ¿No televisión? Bueno, poquísimo. ¿Quiénes ven YouTube? La mayoría. La gran mayoría, es así. Y lo que me he topado constantemente en el trabajo que estoy haciendo es que yo creé este tipo de canal porque veía constantemente en los comentarios de los canales de misterios, por ejemplo, de conspiraciones, que decían que estaban aprendiendo con este tipo de contenido. Eso era preocupante para mí. Y los jóvenes que estén aprendiendo con un contenido así tan desinformativo, no iba por el camino, ¿no? Ese es otro. Los jóvenes pasan más tiempo viendo Netflix, ¿no? Incluso más tiempo en YouTube. Eso también es una gráfica que muestra que solamente quienes ven televisión es los adultos mayores, ¿no? Prácticamente están en descenso este tipo de contenido, este tipo de plataformas, digamos, ahora no creo que sean plataformas, pero los medios tradicionales, ¿no? Acá surgen algunos peligros, ¿no? Porque si tenemos los jóvenes solamente viendo este tipo de contenido y no hay un control. Un amigo mío decía algo muy cierto, un colega, que el internet es una biblioteca inmensa pero sin bibliotecario, ¿no? Nadie te está enseñando, tú puedes agarrar cualquier tipo de información. Y a lo que se enfrentan los jóvenes ahora es justamente, por ejemplo, en YouTube, uno de los peligros que hay es el mercado del misterio. No lo presentan así algunos, pero pues yo he visto esto. Pongamos como ejemplo el viaje a la Luna. ¿Qué evidencia tenemos de que el viaje a la Luna ocurrió? Pues que lo fue televisado, lo vieron millones de personas, que mismo la Unión Soviética estuvo ahí constantemente monitoreando. ¿Ustedes creen que si la Unión Soviética en ese tiempo hubiera visto algo extraño que no les cuadraba, pues lo hubieran sacado a la luz? Por supuesto, ¿no? Ellos lo vieron todo, ellos estuvieron constantemente monitoreando el asunto. Tiene bastante información de los videos que se hicieron en todas las misiones Apolo en la página web. Ahí están, ahí si gustan copian. Ahí está, todo. Pero la evidencia también es que en 1926, eso no lo ven muchos, ¿no? En 1900 fue todo un proceso para llegar hasta allá. En 1926 fue la primera vez que se lanzó un cohete con combustible líquido. En 1945 fue el primer cohete que se lanzó con largo alcance. Son cosas que se dejan de lado, pero que no lo toman por hecho de que ya pasaron, sino simplemente te presentan el hecho de viajar. Un montón de gente murió en la exploración espacial, todos ellos han fallecido. Claro que han fallecido más, pero al menos estos en Estados Unidos. Pueden comprobarlo, hay un rayo láser que dirige un rayo hacia los reflectores que están en la Luna. Lo pueden comprobar eso. Si pues se van a uno de esos observatorios que lanzan esos rayos, pues ¿a dónde más van a ir? ¿A un marcianito? No. Con su espejo estaremos ahí. También este es un satélite que está, el LRO, que está orbitando la Luna constantemente, pues ha tomado fotos de la sombra de lo que han dejado ahí los astronautas. Entonces, en realidad, absolutamente todas las preguntas que tengan ustedes sobre el viaje a la Luna están en internet, las pueden encontrar allí. Pero sin embargo, ¿por qué existen dudas? Es justamente por el mercado del misterio. Y a más de uno le habrá llegado que están haciendo browse en Facebook, están viendo noticias o cualquier cosa, y les sale un anuncio de, por ejemplo, Gaia o una de estas empresas que
fomenta este tipo de contenido. Por ejemplo, con respecto al viaje a la Luna, tenemos a Bill Casey, que es como que, no se puede decir que es el dios de los conspiracionistas en respecto a la Luna, pero él es en el que más se basan ellos para poner como un testigo presencial de lo que ocurrió allá. En realidad, él dice, normalmente lo presenta como si hubiera trabajado en la NASA, pero en realidad él trabajó ingeniero de servicio, analista de publicaciones en Rocketdyne, que era como un tercerizador de la NASA en 1963. No trabajó en la NASA en realidad, pero él tuvo todos estos libros que publicó, apenas salieron, apenas lo votaron, mejor dicho. Cómo comer bien con menos de $1 al día, el manual de Robin Hood, guía para principiantes de motociclismo y nunca fuimos a la Luna. ¿Cuál creen que le dio más plata? Obvio, ese, efectivamente. Aplicando la navaja de Oca, ¿qué es más probable? Que si es una conspiración mundial para escondernos, no solamente Estados Unidos, sino que se ha aliado con la Unión Soviética, con lo que es Rusia ahora, para ocultarnos la información, que simplemente haya gente intentando aprovecharse de la inocencia del resto. Uno puede decir que, bueno, eso no le hace daño a nadie, pues déjalos que hagan esto, al fin y al cabo no te afecta. Pero en realidad que sí afecta, porque son los mismos canales que empiezan a proliferar ese tipo de noticias. Por ejemplo, no que proliferan ese tipo de noticias, sino que provocan que se produzcan ese tipo de noticias, ¿no? Los antivacunas que mueren, por tratar con homeopatía, ¿no? Y lo del calentamiento global también, que no se lo creen, que son negacionistas, pues estamos muy tarde. Solo nos queda como que acomodarnos o mitigar sus efectos, pero ya los estamos viviendo. Miren la ola que está pasando allá en Europa ahora. Y también, claro, los otros problemas que nos enfrentan los jóvenes son que este tipo de información también, no solamente en el mercado del misterio, sino también aparte de los gobiernos o de los partidos políticos que manipulan la información para darle la vuelta a su gusto, para intentar manipularte también a ti. Esa es una frase de Carl Sagan que es mi favorita, que dice: si se considera la ciencia como un sacerdocio cerrado, demasiado difícil y arcano para ser comprendido por el hombre en la calle, los peligros de abuso son enormes. La ciencia es un tema de interés general y nos afecta a todos sin exclusión. Cuando yo empecé el canal, tuve la oportunidad en España y me junté con algunos divulgadores científicos españoles que hicieron lo mismo que yo en las mismas plataformas. Me junté con un colega que me dijo que ella estaba en el mundo de la divulgación desde hace muchos años, pero que él estaba más en contacto con los divulgadores tradicionales de allá. Allá en España hay la carrera de divulgación científica. En Latinoamérica creo, no estoy seguro si hay un país, pero menos acá en Perú no lo hay. Pero allá era un evento, o era cuando ocurrían este tipo de eventos de divulgación científica, pues solamente era entre los divulgadores principales que estaban ahí, los que se conocían. Eso es lo que me comentó él, ¿no? Él asistía a estos eventos y eran todos que se daban la mano, pero se conocían entre todos y no llegaba el mensaje más allá. Y ha sido así por mucho tiempo, ¿no? O sea, tenemos este tipo de información que es muy importante para el resto del público y se está relegando solo a un público muy selecto, que solamente podía entenderla. Y las consecuencias son lo que hemos vivido en la pandemia, perdón. Una de las consecuencias, por ejemplo, que tenemos tantos negacionistas, que tenemos tanta gente que está en ese limbo de no saber qué creer a veces, y también los mismos medios también de no saber a quién acudir, para acudir de repente a un experto para que les explique qué es lo que está ocurriendo. Hemos visto en las noticias gente que inventaba a un experto en óxido de cloro, no sé qué, y cosas así. Porque justamente eso hace falta difundir la ciencia de una manera popular. Son los jóvenes los que tienen esa pauta ahora, los que son responsables de este tipo de contenido que sea popular. Yo estoy poniendo un granito de arena al entregarles a ustedes ese tipo de contenido. Necesitamos más gente así, necesitamos también que ustedes pues intenten también hablar un poco con la gente acerca de la cultura científica, explicar lo que han visto en los videos, intentar fomentar también ese pensamiento crítico, no creerse cualquier cosa. Pero está en sus manos, porque son ustedes los que al final van a dirigir el país, los países en realidad, en todo el mundo, ¿no? Nosotros ya los viejos
adiós. Pero ustedes son los que tienen que tener ese pensamiento crítico y fomentar la difusión de la ciencia. Se los dejo a ustedes. Muchas gracias. Ay, qué trabajo nos has dejado. Terrible trabajo nos has dejado, para pensar y repensar. Bien, queremos agradecerte por esta intervención tan interesante. Voy a pedir que me pasen las preguntas del slide, pero he leído algunas y queremos agradecerles a todos ustedes por ir pasándonos preguntas. Algunas hablaban de que tú has hecho mención de que es importante impulsar y fomentar la ciencia desde pequeños, porque son los más creativos. Pero ¿desde qué edad aproximadamente y cómo con la situación de las escuelas actuales? Pues hay bastantes, las plataformas de YouTube, ese tipo de plataformas son muy útiles, ¿no? Y yo no veo ninguna edad que sea impedimento, desde que empiezan a tener bastante, ¿cómo se podría decir? Que uno vea que ya tienen como esa curiosidad por conocer más cosas. En YouTube hay canales buenísimos que pueden ayudar con este tema. No es una clase, un profesor que les pueda dar, pero efectivamente ayudan a despertar y mantener esa curiosidad activa, ¿no? Yo recibo constantemente mensajes de padres de familia que me dicen que incluso empezaron con el canal de animales que tengo y sus hijos ahora están viendo el robot de Platón, por ejemplo, ¿no? Que es un poco más complejo de repente, pero empezaron con esa curiosidad de ver cómo funciona el mundo animal, cómo funciona la naturaleza, porque de manera graciosa y riéndose un poco, pero luego siguieron viendo el resto de videos de los otros canales porque se sintieron más curiosos, porque empezaron por ahí. Y creo que es eso, no hay una edad para hacerse preguntas, para ser curioso, depende de cuándo empieza uno a hacerse las preguntas. Y depende del tipo de persona, ¿no? El tipo de niño. El tipo de niño, sí. El interés. Es que todos somos curiosos por naturaleza, el problema es que se nos va desviando ese camino, ¿no? Tenemos otras distracciones, o los padres de repente no comentan eso. Si su hijo le pregunta por qué el cielo es azul, pues no sabe cómo responderlo y lo deja, ¿no? Claro. No intenta averiguarlo, mostrarle, mira, hijo, esto es así. Entonces hay cosas que se dejan de lado, pero por naturaleza somos curiosos. Perfecto. Y yendo un poquito más hacia el lado de las universidades, ¿crees que está bien la obligatoriedad de la investigación para obtener títulos? Por supuesto, creo que sí. Nos hace falta más investigadores. Creo que lo que necesitamos ahora justamente es eso, ¿no? Gente que se dedique a ir hasta el fondo del asunto para descubrir una verdad objetiva, porque el trabajo de la ciencia es esto, es toda investigación. Y hemos visto que es la única forma de llegar a una verdad como la que realmente queremos encontrar. Y el trabajo del investigador es así, es un trabajo científico. ¿Y qué le falta, según tu pensamiento, a las universidades peruanas como para al menos estar dentro de las top 20? Ese es otro asunto ya más complicado, ¿no? Es una pregunta que nos ha llegado del público, con respecto a lo que es investigación, ¿no? Bueno, es que es una pregunta muy compleja que yo tendría que tener un estudio masivo o un macroestudio con respecto a eso como para lanzar una opinión, y prefiero no hacerlo, pero no tengo una buena idea al respecto. ¿Para qué engañarles, no? Y por último, ¿qué nos dejarías como consejo a quienes tienen hijos o a quienes tienen sobrinos? ¿Cuáles serían los puntos fundamentales que tienen que tener en cuenta para incentivar a los niños en lo que es la ciencia? Como decía hace un rato, los niños son curiosos por naturaleza, siempre están preguntándose cosas. Simplemente el punto mayor que creo que deben tener todos en cuenta es que no dejen que esas semillas o esa imaginación, esa luz que tienen de curiosidad se apaguen, que estén constantemente incentivándolos, respondiendo todas sus preguntas. Todo está en internet ahora. O sea, si no está la respuesta en español, pues agarren Google Translator y pongan la pregunta en español y luego traduzcan en inglés y vuelvan a hacer lo mismo para la respuesta en inglés. En realidad, la mayor cosa en la que se pregunten es, ahora están ahí, todo está en Google y con respaldos, ¿no? Con respaldos científicos que los pueden enseñar. Una página científica les puede... Incluso hay estas explicaciones en inglés. Obviamente que en inglés la información es muchísimo más vasta. Hay páginas específicas que dicen ciencia para niños o preguntas para niños. ¿Cómo le explicarías, o pregunta tú en español, cómo le explicarías tú a un niño por qué el cielo es azul? Una cosa así. Pregúntale en inglés, búscale en inglés, tradúcela, pero no te
avanzar. Y ahora sí, por último, con respecto a las fake news, ¿cómo detectarlas? ¿Es posible detectarlas? ¿Algunos datos que nos puedas brindar como para intentar detectar en un mundo lleno de noticias, plagado de noticias desde que nos despertamos por todos lados? Pues es que cuando se trata de noticias falsas con contenido científico es muy fácil porque tienes que buscar los respaldos, ¿no? ¿Cuál es tu fuente? ¿De dónde sacaste la información? Y tienes que dirigirte de repente a un medio de estudio. No experto, ¿no? Porque mira, me lo dijo este experto. Eso es lo que también es otra parte de la cultura científica que se debería tener en cuenta, que no porque sale alguien hablando del tema es que es un experto, hay que creerle, ¿no? En realidad la ciencia se deja llevar por la evidencia, no por los expertos. Entonces, ¿de qué más evidencia? ¿Quién tiene más reputación con respecto a esto de juntar información? ¿O qué medios son los que... Te escuchamos. ¿Sí? A ver. ¿Qué medios son los que tienen más reputación o credibilidad? Hay medios científicos que tienen más reputación, más credibilidad. Tengo un video de eso, ¿qué medios creo? Pero con respecto a las noticias científicas, con respecto a otro tipo de noticias ya como las que salen en los medios normalmente, es más difícil porque pueden tener un sesgo político, otro tipo de sesgo también. Pero en ese caso yo recomendaría pues tener ese tipo de pensamiento crítico de no creerte las cosas apenas veas, ¿no? Igual tienes que buscar las fuentes igual y verificar si este tipo de contenido tiene algún sesgo. Por ejemplo, en los canales, en los medios informativos en inglés hay una herramienta muy útil que se llama Media Bias Fact Check, algo así, no recuerdo bien la página, pero te ayuda a ver qué tan neutral es un medio de prensa, por ejemplo, ¿no? Te muestra hacia qué lado se dirige, más hacia la izquierda o hacia la derecha, o qué tan sesgado puede estar. Pero no tenemos algo así en nuestros países, ¿no? Y sí, hay fact-checkers, pero también ha habido el caso de que algunos fact-checkers han estado coludidos con algunos más partidos políticos también. Es un poco más difícil de creer eso, pero siempre pues de dejarse llevar por eso, ¿no? Por analizar críticamente y empezar a utilizar lo que utiliza la ciencia para creerse algunas cosas. Claro, intentar leer entre líneas, no quedarse con lo primero que leen y tratar de cotejar entre medios, ¿no es cierto? Cuando una información nos interesa muchísimo. Aldo, muchísimas gracias. Había muchísimas más preguntas, pero por razones de tiempo no podemos responderlas, pero queremos agradecerte por tu tiempo y por todo el aporte que nos has brindado el día de hoy. Lo despedimos con un cálido aplauso. Y ahora sí, van a ver que se va a modificar un poquito este escenario. Vamos a pasar a la segunda parte. Ustedes se acuerdan que hablamos de que íbamos a tener dos partes. Una con un speaker reconocido, Aldo Bartra, que realmente nos ha brindado toda la información y nos hemos quedado con ganas de más, por supuesto, porque da para mucho más. Pero bueno, queremos agradecerle. Y ahora vamos a pasar a la parte de paneles. El primer panel es creadores de contenido científico. Luego del panel vamos a tener otro espacio de preguntas para el cual a todos ustedes los incentivaremos para que sigan realizando preguntas o votando en el Slido. Recuerden el QR, allí tienen la posibilidad de hacer la pregunta científico. Primera, no panelista, sino que ella será la moderadora, la persona que va a estar encargada de liderar a estos especialistas que nos van a acompañar. Ella es Alexa Kossuth, licenciada en Educación, especializada en primaria, con funciones ejecutivas, autorregulación y neurodesarrollo. Cuenta con un posgrado de neurociencias por la Universidad de Barcelona. Es neuroeducadora de nivel primario y facilitadora de talleres de neurociencia educacional a niños, a jóvenes y adultos de una manera práctica y didáctica. Creadora de La Neuronita. La Neuronita es un espacio para aprender mediante ciencia acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso basado en la neurociencia educacional. Es flexible, empática, comunicadora y proactiva. Apasionada por la neuroeducación, posee más de 8.000 seguidores en TikTok y más de 21.000 seguidores en su cuenta de Instagram, La Neuronita. ¿Qué les parece si la recibimos con un aplauso? Bienvenida, Alexa, para que vayas ubicándote. Un gusto contar contigo. Nos acompaña, en este caso, como panelista, primer panelista, Alessandro Strowe. Él es divulgador científico, conferencista y director del medio digital Doctor Trónico, el cual llega a más de 1 millón de personas al mes.
Él estudió Derecho en la Universidad de Lima, una especialización en Administración en la USIL, y su pasión por la ciencia lo ha llevado a seguir este camino de la comunicación, escribiendo más de 500 columnas divulgativas y 1000 memes de ciencia. Él es investigador, fundador del primer Journal Club de Comunicación Científica y Ciencia Ciudadana en el Perú. Así que lo vamos a recibir con un cálido aplauso. Si me parece, un gusto contar contigo. Nos acompaña Gisela Orjeda, otra panelista. Ella es presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, en Perú, desde 2012 hasta 2017. Ha sido. Se unió a la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Lima, donde tuvo la misión de establecer y liderar la primera unidad de investigación genómica en Perú. Recibió el premio de Mejor Científico Gestor, otorgado por el rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y además es miembro de la Academia Peruana de Ciencias. Recibió la Medalla Nacional Encinas, otorgada por la Asociación Nacional de Maestros de Educación Pública a personas que han dedicado su vida a la generación de conocimiento y cultura. Se desempeñó como profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente es profesora principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenida, Gisela. Un gustazo también contar con tu presencia por adelante. Y por último, pero no menos importante, vamos a recibir a Víctor Román. Él es divulgador científico, fundó la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, APCiencia. Especialista en temas como astrobiología, innovación, ciencia, tecnología y su impacto en la sociedad. Sus artículos han aparecido en medios digitales de los Estados Unidos, de España, de América Latina. Él ha abierto sus alas y se ha echado a volar. Vamos a recibir a Víctor Román. Entonces tenemos a Alexa, Alessandro, Gisela y Víctor. Muchísimas gracias por contar con la presencia de todos ustedes. Vamos a dar inicio al panel y recuerden, tal como dijimos al inicio, ustedes, público, también son los protagonistas. Cómo realizarlo a través de las preguntas en el QR de Slido. Ahora sí, vamos a cederle la palabra a nuestra moderadora Alexa. Ya nos encontramos en este primer panel con creadores de contenido. Es un honor estar en este espacio con ustedes, con científicos y obviamente con este público tan entusiasta que ha venido el día de hoy. Para comenzar, yo quería contarles que estamos, creo que en un momento muy importante, porque en el contexto en el que nos ha traído la pandemia, ha creado que los jóvenes estemos más interesados en entender la ciencia. Gracias al estudio de 3M, el estado de la ciencia, hemos podido medir la percepción que tienen ahora en Latinoamérica con respecto a la ciencia, y hemos visto que la ciencia para bastantes es esperanza, y creo que esto es una pieza muy clave y es un momento muy importante para creadores de contenido, porque es un momento en donde podemos llegar a un público aún más grande. Dicho esto, quería preguntarles acá a nuestros invitados, ¿qué creen que debemos tener en consideración, qué debemos hacer para comunicar ciencia sin ser aburridos? Y acá quería empezar con mi querido amigo Alessandro, porque si bien su contenido son bastantes columnas, de hecho él atrae nuestra atención, que ya sabemos que es limitada, con memes. Así que por favor, Alessandro. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, buen día para todos. En realidad, dentro de la estrategia que yo utilizo, me he enfrentado muchísimo a los problemas de falta de atención. Primero, que tengo déficit de atención, entonces por ahí mi contenido ya va con ese enfoque. Y es que atrapar la atención de la gente, porque la ciencia no siempre es divertida. Entonces tienes que no solamente utilizar un pretexto, que en mi caso uso los memes, sino que además tienes que aceptar algo que aprendí con Neil deGrasse Tyson en una masterclass, y es que él decía, ¿no? Cuando tú comunicas ciencia, tienes que asumir de que vas a perder algo de rigurosidad. Entonces está en la muñeca y en el arte del divulgador cuánta rigurosidad vas a perder. Lo ideal es que no pierdas mucho, que sea lo mínimo posible. Sin embargo, cuando asumes eso, es una carga que pierdes, que dejas a un costado, una mochila que te quitas, y no para no ser riguroso, porque de nuevo, se trata de ser precisos y justos con la información,
pero sí saber que no tienes por qué tener un rigor al 100%, porque lo que estás tratando de hacer es formar a la gente. Entonces, el hacerlo entretenido implica a veces perder esos términos científicos y no usarlos, ese metalenguaje que usan los científicos para poder llegar hacia más personas. Exactamente, creo que ahí actuamos como un diccionario, creo. Totalmente. Para hacerlo más accesible. Y tú, Gisela, como docente universitaria, ¿cómo haces para que estos temas sean un poco más digeribles? ¿Es aburrida la ciencia? O sea, quisiera que levanten la mano la gente que piensa que la ciencia es aburrida. Mira, nadie. O sea, nadie, no veo ni una mano levantada. O sea, en realidad, ¿así? ¿Dónde? Había una persona. Yo dos. Dos. Tres. Se van animando poco a poco. Pienso que ha habido un problema en la educación temprana que han recibido las personas que piensan que la ciencia es aburrida, porque en realidad no hay nada aburrido. Lo que es interesante es aprender algo nuevo, y la ciencia está todo el tiempo enseñándote cosas nuevas, porque es tan vasta la naturaleza que es casi infinito el conocimiento disponible para poder aprender algo nuevo, que siempre es interesante porque es nuevo justamente. Entonces pienso que lo fundamental es que tengamos un cuerpo docente de educación básica regular que inspire, ¿no? Que muestre lo divertido que es aprender, sea ciencia o no, pero el acto de aprender, de que un conocimiento entre, se meta a tu cerebro y que tú que comprendas el proceso, que eso debe ser placentero. Entonces, creo que ese es el primer paso, ¿no? Y segundo, creo que los profesores de ciencia, ya para mí más específico, o las personas que explican ciencia, y los profesores sobre todo, tienen que comprender lo que dicen, porque si no comprendes lo que dices, mal vas a explicarlo y mal vas a llegar a la mente y al corazón de la persona que está al frente tuyo. Entonces creo que eso es fundamental. Sí, lo único que quisiera agregar es, yo creo que falta el apellido del aburrimiento aquí, y es que la ciencia es divertida para nosotros. Yo acá, si esto fuese un congreso de terraplanistas, que ya Aldo nos dejó claro que no existen, ¿no? Pero si fuese un congreso de terraplanistas y pregunto, ¿quiénes acá consideran que la Tierra es plana? Todos levantan la mano. Por ahí uno que no escuchó, pero en cambio, si nosotros estamos aquí en un evento sobre divulgación científica, pero sí considero que tenemos que ser realistas, porque si este evento fuese de fútbol, no sería acá, sería en el Estadio Nacional. Y si fuese de política, y específicamente para hablar de qué políticos por la Municipalidad de Lima hablan de fake news, llenamos el Maracaná. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Nosotros, si estamos en una aula de clase de ciencia, vamos a ver que la gente ama la ciencia, y la ciencia es divertida, y la ciencia para mí es divertida, pero para la gran mayoría de personas no lo es, y yo creo que enfrentar eso para poder comunicar ciencia y hacerlo divertido para la mayoría. Yo creo que eso cambia mucho el enfoque que tenemos que utilizar, porque si vamos a asumir que la gente ya es divertida, le estás transmitiendo la responsabilidad de eso a las personas. Y no es responsabilidad de las personas, tenemos que asumir nuestra responsabilidad como divulgadores, como parte de la comunidad de STEM, quienes lo sean, de hacer que sea entendible y que la gente se apasione, o cuanto menos, porque no todos se van a apasionar por la ciencia, cuanto menos entiendan la importancia de respetar la ciencia, ¿no? Y eso por ahí va la función, más allá de que sea o no divertida, que sí lo es. Me gusta lo que dijo Gisela, porque como educadora también entiendo que son los profesores que se tienen que poner la camiseta, porque acá no se trata si la ciencia es aburrida o divertida, tú tienes que asegurarte de cómo estás comunicando esa ciencia. Yo pregunto de nuevo al público, ¿a quién de ustedes les han comunicado la ciencia en el pasado de una manera aburrida? Levanten la mano. Y ahí está el problema. Es cómo lo comunicamos.
Y Víctor, me interesa muchísimo tu perspectiva como periodista, ¿no? A lo largo de los años has conectado con una audiencia cada vez más grande. ¿Qué crees tú que es importante en esta línea? Bueno, hay dos cosas acá. Primero, la comunicación de ciencia, primero en el aula. Tienen razón, ambos tienen razón en lo que dijeron. Justo esta mañana mientras venía en el taxi para acá recordaba que la profesora que más no odiaba, pero peor me caía era la profesora de química. Pueden adivinar qué curso hasta ahora se me hace súper difícil de entender, química. Ahora, con respecto, eso es a la comunicación, con respecto al periodismo, es más complicado o es distinto en todo caso, porque tienes que generar historias que conecten con el interés de las personas. Y esta es una pregunta que la respuesta va a ir dependiendo del campo. Hace unos días conversaba con un buen amigo mío que lo entrevistaron y le preguntaron muy interesante lo de James Webb, pero ¿para qué sirve? Entonces, la importancia de darle a entender a la gente para qué sirve este nuevo pedazo de conocimiento que se ha generado, creo yo que es lo importante. Obviamente, cuando se habla de un telescopio espacial, darle la importancia al público es un poco más complicado. Un telescopio en el espacio no afecta la vida de todas las personas, al menos no de manera inmediata, pero por ejemplo un medicamento contra el Alzheimer o una vacuna contra el coronavirus, sí. Entonces, en el caso del periodismo, lo que hay que hacer es enganchar con aquello que le resulta interesante a la persona, al público. De todas maneras, esa conexión para ellos, porque es significativo para ellos que cualquiera que sea su rol. Ahora, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta a la hora de comunicar ciencia, Alessandro? A ver, así en frío, bueno, voy a hablar de los temas que hablamos en el Journal Club. Uno de los problemas que yo encuentro es que en el caso peruano, por ejemplo, existe un poco, voy a hacer la autocrítica y que me caiga, no importa, que se piensa que la divulgación científica solamente tiene que ser realizada por científicos o gente de la comunidad STEM, cuando la comunicación científica es una rama independiente que tiene reglas, que tiene papers. Entonces, un divulgador científico debería por lo menos leer unos cuantos papers sobre cómo comunicar ciencia efectivamente, de forma efectiva, porque los estudios están hechos. Por ejemplo, aquí en el Perú, si bien en las investigaciones se habla de los distintos modelos de enseñanza o de comunicación científica, en la práctica, al ser la comunidad STEM los que tienen casi la exclusividad de la comunicación científica, hace que estemos muy ligados a lo que se llama modelo de déficit. El modelo de déficit es, muy resumidas cuentas, y estoy siendo injusto con el término, es que básicamente empujamos conocimiento a la gente. O sea, asumimos que el problema es que a la gente le falta conocimiento de ciencia. Y eso no necesariamente es así. O sea, no solamente debemos empujar conocimiento, sino que también tenemos que dialogar. Y ahí entra en lo que se llama el modelo de diálogo, ¿no? Y el modelo de diálogo. Entonces tú tienes que aprender y escuchar a las personas para saber cómo comunicar y qué necesitas comunicarle. Y hoy en día, por más que estamos atrapados en el primer concepto, hoy en día en el mundo se está hablando ya de la tercera generación, que es el modelo contextual. Que no solamente tenemos que dialogar con la gente, sino que además tenemos que entender en qué situación está específicamente, qué le duele, qué necesita, para luego comunicar efectivamente. Y sumando todo, al final es una especie de mayéutica socrática, donde tú le haces ayudas a la persona que ella misma llegue a sus conclusiones, y es ahí donde lo que habla Aldo, ¿no? Lo ayudas a desarrollar el pensamiento crítico, toda la parte de la cultura científica, entender lo que es la navaja de Occam, porque mucha gente quizás no lo entendió, bueno, acá, pero en la transmisión, que pueden ver en Doctor Crónico, por cierto, y todas esas cosas, entonces requieren cierto conocimiento y ciertas estrategias que no te la da la ciencia, sino que más bien la ciencia, a veces la formación de científico te limita solamente a un modelo de déficit, ¿no? Ok, muchas gracias. Y Gisela, ¿tú qué opinas? Sobre cómo llegar a la gente. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de comunicar ciencia? Es una pregunta que es difícil para mí, porque como vengo de la comunidad STEM, estoy bien anclada en el modelo de déficit. ¿No? Porque la
ciencia es complicada, ese es el asunto. O sea, es divertida, pero al mismo tiempo es complicada. ¿Y por qué es complicada? Porque hay muchos elementos que no solo basta comprenderlos, sino que hay que practicarlos por repetición. Por ejemplo, resolver problemas, ¿no?, de álgebra, cantidad de cosas, de estar toda la noche resolviendo problemas para que te salgan las ecuaciones, o los problemas de química. Tal vez esa es la parte, vamos a decir, entre comillas, aburrida, y que la gente no está dispuesta a darle su tiempo en una repetición. Es lo mismo que para aprender Kung Fu, tienes que repetir 1000 veces para que eso se convierta en un automatismo y para que las conexiones cerebrales de comprensión se activen de manera automática. Eso es lo que ocurre. O sea, no es que la ciencia sea aburrida o que se haga difícil. Sí, es difícil comunicar ciencia, pero como a mucha gente le dio como flojera o no se nos estimuló correctamente cuando éramos niños, no hacemos esos ejercicios que esos son aburridos, pero eso no es la ciencia, eso es el mecanismo para que el conocimiento se convierta en automático. Entonces, cuando alguien comunica algo complejo, yo ya tengo los elementos anteriores que me hacen poder comprender la magnitud de la maravilla de eso complejo que me están comunicando, ¿no? Eso es, me parece que lo que falta. Y en una sociedad como el Perú, yo creo que la comunidad divulgadora deberíamos mirar un poco más, no al público en general, sino a los profesores de primaria como un público objetivo, ¿no? Para darles elementos. Y pienso que también, o sea, que tenemos que contribuir a una revolución educativa en ciencias en el Perú que necesitamos urgentemente. Sí, me parece muy interesante. Y además añadiría, y también profesores universitarios, porque muchas veces me han comentado, me dicen, oye, este profesor es un genio de matemáticas, pero no me sabe enseñar, no me motiva. Entonces es eso que yo digo, claro, acá ahí vemos profesores del colegio que le falta un poco más de dominio del tema, y profesores universitarios que le falta más entrenar estas metodologías de enseñanza, conectar con el estudiante, ¿no? Aprender sobre el vínculo. Entonces, hay bastante trabajo que hacer, ¿no? Hay muchas ideas por acá. Y Víctor, ¿tú qué opinas que es lo más importante a la hora de comunicar ciencia? ¿Qué debemos tener en cuenta como creadores de contenidos? Hay varios factores. El primero es que tengas pasión por lo que estás haciendo. Tiene que gustarte porque es bien sacrificado. Se risa. Lo segundo es que conozcas el tema de lo que vas a hablar. Tienes que tener un conocimiento mínimo de lo que vas a decir, si no vas a correr el riesgo de decir cualquier pachotada. Y lo tercero es conocer a quién le vas a hacer llegar el mensaje. Y para mí se ha resumido en esos tres factores. Y bueno, afortunadamente el internet me ha podido dar esa retroalimentación y dar ese conocimiento como para poder saber de lo que voy a hablar y a quién me voy a dirigir. Exactamente. Y bueno, ahora vamos a responder algunas preguntas del público. Tenemos aquí unas cuantas. Me parece que ahí viene Paula. Aquí estoy. A salvarnos. Tenemos preguntas de ustedes, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Jordi que dice, ¿creen que la comprensión lectora es el pilar para el logro de hacer ciencia? La comprensión lectora. Hablaban de que no tenían comprensión lectora, ¿no? O sea, me imagino De que todas maneras, por comprensión lectora de los profesores de educación básica regular. empezando por acá. Totalmente. Claro. Yo diría que estamos en tiempos en donde abrazamos tanto el que existe diversidad, que sí, es bueno leer, es bueno fomentar la lectura, es bueno que a un niño, voy a admitir, no leí El Lazarillo de Tormes cuando me lo mandaron en primaria, pero me entienden, o sea, tenemos que ser inteligentes al momento de fomentar la lectura y por lo tanto la comprensión lectora. Pero existen tanta diversidad de estrategias de aprendizaje que no podemos dejar de decir, el que no sabe leer o el que no tiene comprensión lectora
es un burro y tiene toda la responsabilidad de ser así, bla, bla, bla. No, o sea, tenemos que adaptar los mensajes a las distintas estrategias. Por ejemplo, yo tengo déficit de atención y digamos, eso dificulta que yo pueda leer un paper. Se me ha hecho muy difícil, he tenido que entrenarme. Pero lo has logrado. Lo he logrado, pero he requerido muchísimo más esfuerzo del que en realidad hubiese estado dispuesto a dar si es que no quisiera esa meta de ser divulgador. Entonces, tenemos que adaptar los mensajes, por eso la importancia de canales como el diálogo, el robotito. Por ejemplo, mis sobrinos, cuando todavía no leían, les mandaba los videos, estaban felices, se reían y de verdad, chupate ese perro. Entonces, existen estrategias para cada tipo de personalidad, para cada edad, y si bien la comprensión lectora es fundamental, tenemos que, creo, ser más inteligentes que eso, decir solamente la comprensión lectora, porque al final estamos dejando afuera a mucha gente, ¿no? Perfecto. Y una pregunta para todos, para que pueda ser puntual la respuesta. ¿Cómo y por qué comenzaron con la divulgación científica? Y asimismo sumo otra pregunta. ¿Y qué consejos darían para no caer en la redundancia al momento de crear contenido? O cómo iniciar. A ver, para no redundar en el contenido, es que mi déficit de atención me hizo mirar el vaso. En realidad para que sea original, no redundar en lo que es el hecho científico, sino que generarle un contenido distinto, ¿no? Yo comenzaría con algo. Una persona que comienza a divulgar ciencia, yo aplaudo todo lo que estén acá, espero tengan su canal, y si me quieren mandar un mensaje para seguirlos y todo, pero tienes que crear un plan de contenido. O sea, si quieres hacer divulgación, tienes que ser profesional. Y cuando tú creas un plan de contenido, estableces, este día voy a hablar de esto. De pronto lo armonizas con la siguiente semana que vas a hablar de otro tema. Hoy hablo de física, mañana de química y luego de matemática o luego de biología. Y luego un meme de perritos o de gatitos. Entonces, tienes que tener un plan de contenido en donde tú desarrollas, por ejemplo, no solamente la parte informativa, voy a hablarles sobre la célula del dinosaurio en la estrellita o el agujero negro, sino que también cuál es mi meta. Mi meta es enseñarles un poco más sobre el pensamiento crítico. Hoy voy a enseñarles sobre cómo es el método científico o el específico tema de la observación científica. Entonces, es comenzar, es ponerle ganas, pero tener un plan para ser consciente de lo que estás haciendo. ¿Y cómo y por qué has comenzado? ¿Y cómo comencé? Me encanta la ciencia desde chiquito. Mirar el cielo, ver las estrellas, ya yo voy a estrellar un día. Entonces soy transhumanista, soy parte de la comunidad de transhumanistas en Perú. Y sí, ahí está, los transhumanistas. Y es parte. Yo creo que la misión que tenemos como humanistas es ayudar a las personas a que se desarrollen como tal. Y manos a la acción, manos a la obra. O sea, tenía que hacer algo al respecto. Perfecto. ¿Y Cristina, cómo iniciaste? ¿Por qué? Bueno, yo soy científica. Desde chiquita quería hacer pociones en el jardín y hacer bombas apestosas. Bueno, aquí nadie se debe acordar de una tienda que se llamaba Scala. ¿Sí? Claro. Esas son las que se han quedado para adelante. Y había una tienda en el Arco, yo vivía en Alcanfores, ahí donde queda Vivanda, ahí vivía yo. Entonces me iba con mis bombitas apestosas hechas con mi juego de química para tirarlas en el ascensor. Así comencé. O sea, digamos, no te imagino. ¿No? Sí, o sea, mi mejor regalo eran los juegos de química, los microscopios. Eso era lo que quería hacer, me encantaba desde chiquita, las enciclopedias, las leía de hace. Nada, o sea, nunca tuve duda. Una real vocación. Sí, de verdad. O sea, me parecía genial saber cosas que otra gente no sabe. No, me daba curiosidad simplemente, ¿no? Y mis padres me compraban libros y nada, me parecía interesante eso. Seguramente, y luego descubrí que tenía déficit de atención, pero después de 50 años. O sea, ya estábamos, carrera, no había forma de ahora está, pero descosido mi déficit de atención. Es así como... Ahora, no soy tan divulgadora de las ciencias. Intenté, pero tengo poco tiempo. He querido retomar más mis estudiantes
He descubierto a los estudiantes de San Marcos que son absolutamente brillantes, son chicos brillantes, y nada, quiero poder poner a disposición de ellos los medios para que puedan hacer cosas interesantes y aportar al país. Perfecto. Y Víctor, ¿tú cómo has pensado? Bueno, yo desde niño he sido nerd, ¿no? Por si no se nota. De niño me ponía a leer los libros, no sé si algunos son de la generación de los libros del porqué. Antes que existieran los canales de YouTube que te explicaran las cosas, estaban esos libros del porqué. Y leí las enciclopedias, pero bueno, en fin, finalmente en algún punto de mi vida académica eso dio un giro y regresé. Creo que es la primera vez que lo voy a decir en público. Regresé a mi interés por la ciencia a través de un canal oscuro de YouTube que se llamaba Ianuestela, que era una traducción en español, era un español que le había hecho el doblaje de los canales, de los documentales de Nat Geo, me parece, o de ese tipo de canales que todavía no había Nat Geo. O sea, ese tipo de contenido no aparecía en Perú. Y me pegué leyendo, en mi tiempo libre me la pasaba leyendo sobre astronomía, sobre física, y ahí poco a poco fui regresando. No sé quién será Ianuestela, si alguna vez logras ver esta entrevista te doy una cerveza, no sé quién seas. Y luego ya como de manera profesional entré a la divulgación de la mano de Claudia Cisneros por el blog de Sofimanía, y ella fue la que me fue formando como periodista, porque no soy periodista de carrera. Y en la creación de mis contenidos, creo que toda creación nueva tiene una firma personal. Entonces, digamos que nunca ha sido mi preocupación hacer algo muy distinto, porque de una u otra forma sé que está saliendo distinto a lo que se está haciendo previamente. Perfecto. Un aplauso, por favor. Pero queremos agradecerles, y esta última intervención también nos ayudó a conocerlos un poquito más. Y eso vale muchísimo. Ya, por supuesto, a seguirlos en redes. Muchas gracias. Vamos a recibir a Bruno Ortiz. Él será el moderador de este segundo panel. Y vamos a conocer brevemente parte de su brillante trayectoria. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres y egresado de la maestría en Periodismo y Comunicación Multimedia. José. Antes de irme voy a seguir el ruido. Parece que hay un par de gavilán acanelado por acá. No sé si es en este árbol o en otro. Ah, ok. Ahí hay uno, pero por acá parece haber otros. Allá. Ahí hay uno que se fue volando. Ahí está, la tángara azulada.
De verdad, ya terminó el evento y me da un poco de pena irme. Pero realmente tampoco la puedo hacer muy larga. Parece que por acá hay un evento, una grabación. Realmente es muy bonito cuando tienes la oportunidad de ver los detalles de cerca y notar la diferencia. Ahí está. Ya lo perdí de vista. Pero acaba de pasar uno volando. Ay, qué pena. Bueno, ya lo podré grabar después. Pero tantas cosas bonitas que a veces uno se pierde. Hace unos años, paseando por acá, vimos a una madre de familia con 4 niños nadando acá en esta pileta y nos hizo mucha gracia, pero luego nos pusimos en sus zapatos y entendimos pues que con el calor que hace, a veces lo único a lo que algunas personas pueden acceder es a las piletas en Lima, ¿no? Y si estas piletas están simplemente de decoración, pues pierde un poco de su importancia, ¿no? Para hacer más pasable el verano. Por un momento pensé que eran letras, pero bueno. Ahora sí, se acabó el evento, nos vamos.